Acompáñame a orar nuevamente, Padre. Esta es la oración. Ten misericordia de mí y ten misericordia de cada uno de mis hermanos, Señor, de cada uno de los que estamos aquí, y que tu misericordia opere de tal manera esta mañana que podamos saber que tú hablaste, que tú confortaste, que tú dirigiste, que tú guiaste, Señor. Que tu misericordia sea derramada operando en la vida de cada uno de nosotros aquí para tu gloria, Señor. Entonces venimos humildes y mansos ante ti, Señor. Oídos abiertos, corazón dispuesto, Señor. Atento a lo que tú nos vas a hablar. En el nombre de Jesús, amén. Ok, si no estuviste la semana pasada aquí, nada más un mini resumen. Segunda de Timoteo, muy simple, la última carta que tenemos que escribió el apóstol Pablo. El último de sus escritos fue esta segunda de Timoteo. Y recuerdan algunos quizá dónde estaba él. Estaba en la cárcel. O sea, con esos pocos datos ya te puedes empezar a imaginar cómo estaba la cosa. O sea, sabes que te queda poco tiempo, que ya hay una sentencia, que tienes sentencia de muerte, te abandonaron todas las iglesias de Asia y le ponen nombre a un par de hombres ahí que lo abandonaron, pero se acuerda de otro que realmente fue diligente en buscarlo, confortarle y ayudarle mientras él estaba en la cárcel. Entonces, todos los demás que están allá afuera están con cierta expectativa, teniendo una especie de crisis de identidad, porque imagínense al líder, lo metieron a la cárcel y están a punto de quitarle la vida. Y entonces empiezas a hacer preguntas y a dudar y a cómo, y será y no será, y estará bien la cosa, ¿no? Y entonces sí te empieza a mover el tapete que Pablo esté en la cárcel. Sí te sacude, ¿no? O sea, tienes que imaginarte y todo lo que está pasando en la mente, en el corazón de Pablo, pero Pablo tiene bien puestos sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Tienen que afirmar esa identidad que se puede estar diluyendo, que puede estar borrosa en la vida de Timoteo. Entonces yo le tengo que escribir una carta al buen Timoteo, tengo que hablar con él y tengo que expresar datos importantísimos que le van a ser necesarios para el trabajo que le ha sido encomendado. Entonces, en este capítulo 2 nos vamos a encontrar con 7 principios. Vamos a verlo así, si te gusta un poco más gráfico, 7 fotografías, 7 imágenes, 7 características del siervo de Dios. Timoteo, 7 características de los Timoteos. Entonces, no vamos a ver todas, no vamos a ver todo el capítulo, es un poco largo, así es que vamos a ver solamente las primeras 4. Y ya, ok, tú a lo mejor estás pensando, ok, yo no estoy encargado de la iglesia de Éfeso, yo no soy pastor, yo no estoy de responsable, cabeza, líder de algún ministerio. Y sí, esto, para ser fieles al texto, está dirigido de un pastor a otro pastor, de un Pablo a un Timoteo que le está afirmando, esa identidad, la tarea, cómo debe hacerla y qué es lo que significa la tarea de pastor y cómo ejercerla. Pero aquí viene lo interesante. Estos 7 principios aplican para todo creyente. Así es que te puedes así como hacer a un lado y ole, no es para mí. Pero también puedes extraer de ahí esos mismos principios de vida, aunque tú no estés pastoreando una iglesia literal, y pueden ser de mucha bendición a tu vida. Entonces, el primer principio, la primera característica, la primera fotografía es el administrador. Vamos a ver nada más 4 hoy. Primero es el administrador. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ya Pablo en el primer capítulo había expresado que el ministerio que Dios le había dado como apóstol era un ministerio que provenía de parte
de Dios. Entonces, algo a recordar aquí es que el ministerio que recibimos no es de parte de hombres, es de parte de Dios. Pero empieza a hablar con él y le dice, hijo mío, en este lenguaje que ha estado usando, que es mucho amor, es mucho cariño, le trata con compasión, con bondad, ¿no? Es mucho amor el lenguaje. Y le dice, esfuérzate en la gracia. Entonces, eso que recibimos, el lenguaje que usó en el capítulo 1 es del depósito. Y dice Pablo, es el depósito que recibí, lo quiero cuidar para devolverlo al final. Un poco en el lenguaje quizá de Jesús, podría decir, recibiste un talento, no lo escondas, ponlo a trabajar, porque un día ese depósito que te fue dado, lo quieres regresar con intereses, lo quieres poner a trabajar, no quieres esconderlo, sino que produzca el talento que Dios te dio. Entonces él recibe ese depósito y dice, yo estoy cuidando lo que Dios me dio. Y entonces requiere eso que recibimos para ponerlo a funcionar, requiere esfuerzo. Esfuerzo. Es servir a Dios desde cualquier trinchera donde nos encontremos, requiere ardua y compleja labor. ¿Cuántos saben que ser cristiano no es fácil? ¿Cuántos saben que la puerta es pequeña y es estrecha y el camino es lo mismo? Es estrecho y es difícil. Es ir contracorriente y hay mucho trabajo y es muy complejo. Y yo estoy leyendo esto y me estoy imaginando a Pedro caminando sobre las aguas. ¿Te acuerdas cuando aparece Jesús en medio del lago de Genesaret, ahí del mar de Galilea, y aparece Jesús en medio de la tormenta y lo ven y se asustan y así bien valiente, ¿no? Y todo, yo, Señor. Y entonces se baja de la barca y tormenta y viento y lluvia y todo eso y miedo y qué es y qué pasa. Y entonces... ¿Sí se acuerdan, va? O estoy hablando muy a prisa, historias raras. Ok. Y entonces es como caminar sobre las aguas. Y requiere que nos esforcemos en no quitar la mirada de Jesús. En no quitar la mirada de Jesús. Porque ¿qué le pasó a Pedro? De repente empezó a ver la tormenta y empezó a ver los problemas de la vida real. Se empezó a hundir. Entonces no quites tus ojos de Jesús. Si quitamos los ojos de Jesús, mis hermanos, nos hundimos. Entonces, esfuérzate en la gracia. Cuando dejamos de esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús, perdemos el rumbo, perdemos la confianza, perdemos la proa, perdemos el norte, nos mareamos, nos confundimos. Necesitamos en cada situación de la vida cotidiana poner los ojos en Jesús. Esa es la manera de caminar y correr la carrera de la fe, poniendo los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesús. Ahora, la clave es entonces esforzarnos. Y para esforzarnos es como un músculo que tienes que ejercitar para que esté fuerte, ¿no? Entonces necesitamos fortalecernos. ¿Cuántos necesitan fortaleza? Yo necesito, todos necesitamos fortaleza. Y tú dices, ¿en qué? En la bondad de Dios. En la bondad de Dios, mis queridos hermanos, mis amados hermanos, necesitamos esforzarnos en la gracia. ¿Qué es la gracia si no es la bondad de Dios sobre nuestras vidas? Es eso la gracia. La bondad, que Dios ha sido bondadoso. Dios ha sido bondadoso. Dios ha sido bondadoso. Ahora bien, entonces un buen administrador aprende bien para enseñar a otros. Dice la Escritura que de gracia recibimos, de gracia damos. Entonces, Timoteo, ¿qué hacer? Pues nada, simplemente replicar lo que has aprendido de la vida de Pablo. Nada más. Lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, ¿no? Entonces, lo que aprendiste, ya anduviste con viajes misioneros,
y a esto y al otro. Todo lo que has vivido, entonces replícalo en la vida de otros hombres que tengan estas características, que sean hombres fieles. ¿A qué se refiere con hombres fieles? Ayúdenme. ¿Qué es un hombre fiel? Una mujer fiel, un hombre fiel. ¿Cuál? Leal. Sí, es sinónimo, constante. ¿Qué más? ¿Cuál? Obediente. ¿Cómo? Confiable. Me gusta eso. Digno de confianza. Un hombre fiel es un hombre en el que puedes confiar, ¿no? Quizá hayan visto alguna vez esos videos que tratan de promover confianza entre las personas y entonces vendan a uno de los ojos y entonces le dice, atrás está uno confiable que si te tiras te va a sostener. Y entonces, a ver, así con los ojos vendados, tírate y sabe que esa persona no te va a dejar caer y te vas a sacar un chuchuluco en la cabeza, sino que es confiable. Cuando me tire puedo confiar en que me va a sostener. No, verdaderos creyentes, hombres idóneos, o sea, adecuados, o sea, aprobados y en particular para enseñar también a otros, capaces de enseñar. Y yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que enseñar no es simplemente abrir un texto y enseñarlo, sino enseñar, la enseñanza tiene que ver también con el ejemplo. ¿Cuántos son papás? Queremos enseñar a nuestros hijos, tenemos también que modelar. La enseñanza no solamente es didáctica, sino también práctica. No solo es en el pizarrón, sino también es afuera, en la calle, ¿no? En la vida real. Entonces tiene que ver hombres idóneos, ¿no? Que dices, ok, puedo verlo en tu vida. Es visible, es tangible la obra de Dios en tu vida. Timoteo, entonces, si lo que tiene que hacer es lo que ha oído, lo que ha aprendido, y cada persona que pone las manos en el arado, es obvio y es lógico que tiene que ser una persona apta para estudiar. Si a alguien le da flojera estudiar la palabra de Dios, evidentemente, pues está difícil que ponga sus manos en el arado, ¿no? Alguien enseñable, alguien entendido, alguien que tiene esa capacidad de enseñar la palabra de Dios, apto para enseñar. Y entonces a esas personas, Timoteo, pone esa responsabilidad en esos buenos administradores. Entonces, básicamente aquí está hablando de dos cosas, de hombres fieles y de hombres aptos. Entonces, Timoteo, entrénalos y delégales trabajo a esas personas. Segunda característica, el soldado. Verso 3, ¿estás ahí? Me encanta esto. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y tú, pues, no se trataba de para de sufrir. O sea, ¿cómo? No, si vengo a Cristo, mis problemas se acaban y ya, la vida es rosa. Mira, Timoteo, verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y puedes imaginarte a Pablo con custodios, con guardianes romanos. Si algo rodeaba a Pablo en ese momento eran soldados romanos. Y empieza a tomar un montón de ilustraciones, así como ellos, como los que... Y entonces Efesios capítulo 6, ¿no? La armadura, él está viendo la armadura y la está escribiendo. Entonces nuestra lucha, Timoteo, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones. Y entonces te tienes que poner la armadura de Dios, y es esto, y el casco, y el yelmo, y el cinturón, y la espada, y el escudo, y todo eso lo está mirando Pablo. Está allí frente a todas esas ilustraciones reales, ¿no? Y entonces sabe cómo vive un soldado. Está conviviendo con ellos a diario. Y él observa algunas características que tiene un soldado. Un soldado tiene que ser fiel a aquel que lo tomó, ¿no? Entonces a su comandante. Y nosotros tenemos que ser fieles a Cristo. ¿Qué otra cosa ve él?
que pues un soldado, una vez que toma eso, es bien importante la disciplina. Todos los soldados son disciplinados. Di conmigo, disciplinado. Disciplinados. Entonces, disciplinado y fiel, en este caso, a la causa de Roma, nosotros a Cristo. Entonces, eso está viendo él. Y sabe que allá hay probablemente, estoy nada más inventándomela, probablemente allá hay un soldado que lleva 5 días con él sin ir a su casa, sin abrazar a sus hijos, sin estar con su esposa, no, y el soldado está ahí expuesto a que les lleven un lonchibón, ¿no? Y a veces no llega a tiempo la jarrita de agua, y entonces, pero tienen que estar bien shush, bien como es, bien trucha, porque si se le escapa al prisionero, ¡pum!, lo decapitan al soldado romano, ¿o no? Tienen que estar siempre atento a su chamba. No puede descuidar su trabajo. Y entonces todo lo que tiene que ver con la vida de un soldado es sufrir penalidades. Esta risita que me aviento luego. Sufre penalidades. Sufre penalidades. Sufre penalidades. Y Jesús susurrando a nuestro oído y diciendo, en el mundo van a tener aflicción. En el mundo van a tener pruebas, van a tener dificultades y a veces se va a poner muy difícil la cosa y vas a querer soltar el matrimonio y vas a querer abandonar la familia y vas a querer renunciar al trabajo y vas a querer correr y vas a querer huir y a lo mejor toque a la puerta, dices, a mí no, pero a lo mejor toque a la puerta la depresión, el desánimo, no sé, tantas cosas, la necesidad, la enfermedad, el orgullo, todo puede tocar a nuestra puerta y así, buenos días, vengo a visitarte, soy la depresión, no le abras, no, y entonces sufre penalidades. Es necesario porque es por donde es purificado el oro. El oro es purificado de los otros metales y de los otros elementos a través de las pruebas, sufre penalidades. Entonces, todo eso que hayas oído de para de sufrir, o si alguien te invitó aquí a la iglesia para que pares de sufrir, ok, no es muy bíblico. Por supuesto, mis queridos hermanos, Jesús atrajo a muchas personas para hacer milagros en sus vidas y sanó ciegos, cojos, mudos, reprendió tormentas, resucitó personas. Y eso sirvió de alguna manera para que vean que Él era el Mesías y creyera en Él. Y por supuesto que entre más conocemos la palabra de Dios, el manual de vida, y empezamos a aplicar todos los principios, los altos valores morales, éticos y espirituales contenidos en las Escrituras y los incorporamos a nuestro diario vivir, puedes esperar buenos frutos y buenos resultados. Puedes esperar que tu matrimonio sea fuerte y sea disfrutable si Cristo está sentado en el trono. Puedes esperar muchas cosas buenas, puedes esperar finanzas sanas, puedes esperar muchas bendiciones en tu vida aplicando los principios que están en la Escritura. Pero aun si un incrédulo, alguien que no cree en Dios, practicara los principios que están en la Escritura, también le puede ir bien. Porque las leyes de la física, como las leyes espirituales, operan sí o sí. ¿No? O sea, puede ser que te vaya bien. La cosa está aquí. Dios no vino a hacer personas felices ni cómodas. Su chamba no fue así, ay, voy a ir a la cruz para que sean felices. Él vino a la cruz a salvarnos de nuestro pecado, porque lo que viene es una eternidad gloriosa o una eternidad indescriptiblemente tormentosa. Y entonces Él vino a resolver el mayor de los problemas, no a sanar nuestras finanzas, no a sanar nuestros matrimonios. Todo eso pasa, pero eso es resultado. Eso es un efecto colateral. Él a lo que vino fue a salvar lo que se había perdido, ¿no? Y entonces, seguir a Jesús. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Yo hoy bien así. Ok.
Cuando te pidan que andes la segunda milla, cuando te pidan que andes una milla, pues tú ándate 2. Cuando te pidan la capa, dales la túnica, ¿no? Cuando te golpeen en una cara, en un lado de la cara, por la otra, ¿cuántos quieren seguir siguiendo a Jesús? Y cuando te injurien, mientan en contra tuya, ya lo que sea, y Jesús te dice, sé manso y humilde, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, no está fácil ser cristiano. No está nada fácil ser cristiano. No está fácil imitarlo. No. Entonces, sufre penalidades. Y ahí está el soldado y él está viendo que ese soldado se está absteniendo de las cosas comunes que todos disfrutamos. Él no puede en la noche ver unas 5 series en Netflix y mientras los amigos van al cine o se van de vacaciones, están en un estadio de fútbol, ¿cómo está el soldado? Pues si está en su periodo de trabajo, no, sí debe tener vacaciones el soldado, ¿no? Pero mientras está de guardia, se tiene que abstener, se tiene que limitar de lo que todo mundo no se preocuparía ni estaría mal. Quiere hacer esto, quiere hacer aquello, y le es lícito, pues lo puede hacer. Así es que el que anhela obispado, buena cosa desea. Pero debe saber que el trabajo de pastorear es un llamado arduo y peligroso. Y muy peligroso, muy peligroso. La milicia espiritual es una guerra sin tregua. Y cuando tú la miras, yo a veces estoy leyendo mucho las noticias de Israel con Palestina y están publicando a diario las bajas de los 2 ejércitos. Y entonces tú dices, y acá en el ejército espiritual, ¿cómo vamos? Pues te das cuenta que siempre hay bajas. Estoy hablando de que hay pastores que renuncian al ministerio, hay pastores que renuncian a sus iglesias, ¿no? Que hay un desgaste. Y algunos, por eso Pablo le está diciendo, Timoteo sufre penalidades. Timoteo, tienes que soportar el sufrimiento como un buen soldado, ¿no? Un pastor dedicado a servir a Dios, dedicado con toda su vida, él sabe que está en una lucha constante que va a demandar demasiada resistencia espiritual, va a demandar ponerse toda la armadura de Dios. Así es que, pues, ¿cuántos saben que el ejército no es para débiles? No es para débiles. Un soldado es aquel que sabe cumplir las órdenes de aquel que lo tomó. Y muchas veces es muy a pesar de las condiciones en las que se encuentra el soldado. Piensa en Pablo. Dices, ay, Pablo, estás nomás de hablador. Pablo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Con qué autoridad dices eso? Fue abandonado, fue traicionado, sufrió hambre, naufragios, encarcelamientos, azotes, rechazo, enfermedad, asaltos, persecución, pobreza. ¿O no? Pues ese es Pablo que está diciendo, pues lo que aprendiste de mí, imítalo y también enséñalo a otros. Entonces Timoteo debe de saber que el sufrimiento es parte de una vida de un soldado que va a la guerra. Es parte de, no se enreda en los negocios de la vida. O sea que su interés, chequen eso con atención, no está en obtener alguna ganancia personal, sino en el caso de los soldados romanos, pues del imperio romano. En el caso nuestro, estamos trabajando para el reino de Dios. ¿O no? Entonces de eso se trata. Tenemos que meter eso bien en nuestra cabeza. Nuestro interés no debe ser agradar a hombres. Nuestro interés debe ser entregarnos por completo a las órdenes de nuestro supremo comandante en jefe, Jesucristo. ¿No? Y entonces no se enreda en los negocios de la vida. Timoteo, y a mí me habla y me dice la Escritura, examina bien tus motivos. Examina bien por qué
haces lo que haces. Sin darte cuenta, sutilmente puedes estar enredado en los negocios de la vida. Y a veces puede ser que mis intereses, por piadosos o espirituales que parezcan, pueden estar contaminados. Pueden ser no reales y no legítimos. Por eso, Timoteo, el que ha sido tomado no se enreda en los negocios de la vida. Y tú dices algo enredado y algo así, y digo, pues sí, es como alguien que está atorado en algo, a punto de quedar atrapado en intereses que no son espirituales y que más bien son personales. Entonces, Timoteo, fíjate bien a quién sirves. ¿No? ¿A quién servimos? A Jesús. A Jesús. No. Lo ideal, lo ideal no opera en todas partes. Yo sé que este audio o este video lo ven en otros lados. Lo ideal es que los pastores sean sostenidos por completo por su iglesia para que vivan completamente con su atención concentrada en pastorear lo que Dios les ha dado. Que no dividan su atención en... Pablo era bivocacional, lo sabemos. Pablo renunció a su derecho de apóstol de poder ser sostenido por la iglesia porque no quería que los demás pensaran que tenía un interés monetario. Pero sin embargo es súper bíblico, lo vamos a ver en un momento, que los pastores puedan ser sostenidos por la iglesia para que no se enreden en los negocios de la vida, y al estar enredados en los negocios de la vida puedan perder el rumbo y puedan perderse muy feo. Tercer característica, ya llevamos 2 de 4 para esta mañana, el atleta. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha, ¿cómo dice? Legítimamente. Otra vez, me encanta Pablo tomando ideas y tomando ilustraciones de cosas que son para ellos muy prácticas y para ellos muy entendibles. Tanto griegos como romanos daban muchísima atención a los deportes, a los Juegos Olímpicos, a unos juegos muy famosos llamados los Juegos del Istmo, que con los años se convirtieron en lo que ahora para nosotros son las Olimpiadas, ¿no? Entonces ellos daban mucho interés a esas actividades atléticas, a esas actividades deportivas, y Pablo ve y Pablo observa y dice, un atleta debe ser igual que un soldado, una persona sumamente disciplinada. Pero además de ser disciplinado, un atleta, ¿qué más es? Un atleta, si no quiere perder, no le sirve mucho haber hecho dieta, buen ejercicio, practicar bien, estar muy afinado en sus habilidades, hacerlo todo de alto rendimiento, si no respeta las reglas, ¿no? Algunos se acuerdan ahí de un aspirante a la presidencia de México, ¿no? Que entonces entró al maratón y comienza el maratón bien, ahí la lleva, y de repente se sale por una jardinera, lo está esperando un auto, lo lleva, y ya a pocos kilómetros de completar el maratón se baja del auto, se vuelve a meter y le dan su medalla que llegó en el lugar no sé qué, y de repente las cámaras y detectan que faltó a las reglas, ¿no? Y entonces le quitaron la medalla que había obtenido. Todo atleta debe respetar las reglas si no quiere que lo descalifiquen, ¿no? Entonces, jugar limpio, actuar, ¿cómo es jugar limpio? Actuar de manera que nuestra conciencia no nos acuse, ¿no? ¿Estamos? Los veo muy serios. Jugar limpio es actuar de manera que nuestra conciencia no nos acuse delante de Dios y delante de los hombres. Lo que actuamos, eso es lo que hacemos, lo que pensamos, Dios conoce nuestros pensamientos, lo que hablamos, que lo podamos actuar, pensar y hablar delante de los hombres y delante de Dios. Que lo que hablamos en sombra lo podamos hablar en luz. Así.
¿no? Lo que te conté, te lo cuento y es en sombra y en luz y sin tener nada de qué avergonzarte, sin tener nada que te acuse. Entonces, de alguna manera le está diciendo, Timoteo, sea honesto, pelea legítimamente. Si el mundo entero, Timoteo, hace chafa, tú actúa conforme a las reglas del juego. Porque en esta carrera de atletismo, un día Timoteo va a aparecer el galardonador y va a repartir las coronas. Y sabes, tú quieres tener una para después poder tener algo que arrojar a los pies de Jesús, ¿no? Tú quieres llegar y decir, Jesús, aquí está esa corona, es por ti, Señor, y gracias. Y tú dices, ok, ¿quién está hablando? ¿Quién está escribiéndole a Timoteo? Pablo. Y tú miras a Pablo y dices, Pablo, desde el punto de vista humano, eres un perdedor, mira dónde estás. Todos te abandonaron, estás en la cárcel sufriendo como un malhechor. No. Pero Pablo sabía dentro de la cárcel que él había obedecido a Dios, que él continuaba desde la cárcel. Dice, la palabra no está encerrada. Y aún desde la cárcel le estoy predicando a los soldados y a la guardia romana. Y ya le llegó al César la información de lo que yo estoy predicando aquí adentro de la cárcel. Y desde la cárcel le está pastoreando a Timoteo. O sea, dices, ¿qué onda, no? Con este Pablo. Y él sabe que está obedeciendo a Dios. Aún desde la cárcel, él está obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que obedecer, mis queridos hermanos? Esto que tenemos aquí, la palabra de Dios. La palabra de Dios, ese es el manual. Ahí está, ¿no? Timoteo juega sin trampas ni engaños. Timoteo juega conforme a la palabra de Dios. Cuarta, el labrador, verso 6. ¿Siguen allá? Lo digo para sentirme acompañado. El labrador no es un perrito que tienes en tu casa. Para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Si tú lees todas las cartas de Pablo, esta es la figura favorita de Pablo, especialmente cuando habla a los corintios. Comparó cuando está hablando con los corintios a la iglesia local, la comparó como un campo de cultivo, ¿no? Mismo Jesús, Juan capítulo 15, nos compara a nosotros como a ramas de un viñedo, ¿no? De una viña, ¿no? Y esas ideas están ahí también muy visibles para todos ellos. Es con lo que convivían todos los días. Y entonces dice, el labrador, para participar de los frutos, debe ¿qué? ¿Qué? Trabajar. Entonces yo les dije que esto es para todos, no solamente para los pastores, ¿no? Pero el principio detrás de esto es no ser una persona holgazana o floja, o desordenada, o con malos hábitos. Un labrador no es así. Un tiempo me tocó estar trabajando para las comunidades indígenas en Yucatán como fotógrafo y entonces iba a muchas comunidades indígenas y teníamos que quedarnos desde un día antes porque los labradores del campo y los que tienen también sus vacas y sus corrales empezaban antes de las 4 de la mañana. Ya para las 10 de la mañana ya habían terminado su chamba. Obvio por el clima local y todo, pero eso es 3 de la mañana, ya están con el café, el desayuno, lo que sea, y saliendo al campo a las 4 disciplinadamente
están trabajando, son bien, bien, bien chambeadores. Entonces, cada creyente tiene esta misma instrucción muy en particular de trabajar, trabajar. Ahora, ¿queremos ver frutos o no? En nuestro país, en nuestro México, en nuestro Mérida, en nuestros hogares, no es magia. Hay que trabajar. Así, aquí está. Timoteo, tienes que trabajar como un labrador. ¿Cuántos saben que los campos que no se trabajan están llenos de hierba, de maleza? Bueno, aquí hay un ministerio que se llama maleza. Tengan cuidado, ¿no? Y entonces, ¿quieres ver un campo lleno de frutos? Ir y recoger una cosecha de maíz, de trigo, de cítricos, de lo que quieras, abundantemente. Tienes que levantarte a las 4 de la mañana, arar el campo, sacar las piedras, sembrar la semilla, regar la semilla y hacer todo esto. Vayan rápido a Proverbios. Proverbios 24. Encuentren Proverbios 24. Cuando estén allá, hagan una Cristo señal. ¿Ya? Verso 30. Don Charlie me regala un café cuando vengo aquí y yo espero que no le ponga nada raro, don Charlie. No consumo Herbalife porque ya Charlie me dijo que no. Entonces, perdón Charlie. Verso 30. He pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del falto de entendimiento. Codeal de junto y de ahí te hablan. No, no es cierto. Y vi que todo estaba lleno de cardos. ¿Qué son los cardos? Espinas. Su superficie estaba cubierto de ortigas y su cerca de piedras estaba como derribada, ¿no? Cuando lo vi, reflexioné sobre ello. Miré y recibí instrucción. O sea, aprendió de ver cómo estaba el campo de otro. ¿Qué dice el 33? Un poco de dormir, otro poco de dormitar, ¿no? Unas 5 horas en Facebook, otras 3 en TikTok, otro poco de cruzar las manos para descansar. ¿Y qué dice el 34? Y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado, ¿no? Los frutos entonces requieren arduo trabajo, desvelos, oración, estudio, lágrimas, cansancio. Hace poco estábamos viendo también algo, hay no sé si era documental o serie que estábamos viendo, y el padre de familia estaba con su hacha y ¡pum! Se voló un pedazo de pierna, y entonces tuvo que quedar en cama postrado. Y entonces una de las hijas, porque era el tiempo de la siembra, y si no sembraban a tiempo, ya se perdía la cosecha de ese año. Entonces la hija, bien valiente, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer tu trabajo, papá, no te preocupes. Y salió y agarró las bestias del campo y agarró el arado y empezó con sus manos, porque dirigen manualmente el arado, ¿no? Y empieza entonces a estar guiando el arado y llevaba unos pocos metros cuando sus manos estaban llenas de ampollas y sangradas, ¿no? Y aún así seguía y seguía y seguía. Un poco dramático ver cómo la jovencita estaba arando el campo y sus manos sangrando y llenándose de ¿cómo se llaman? De ámpulas, ¿no? Se estaban llenando de ámpulas, pero ella estaba disciplinada. Sabía que si no sembraba a tiempo, después no iba a haber cosecha, ¿no? Entonces, ojo, cómo estamos redimiendo el tiempo, cómo estamos aprovechando el tiempo, porque los días son peligrosos. A veces estamos así queriendo participar de los frutos, pero sin trabajar.
y lo miras en otros y lo codicias en otros y solo quieres cosechar. Quieres tener lo que otros tienen, pero no pones las manos en el arado. No. Es necesario sudar, es necesario pasar por el sol, es necesario ensuciarnos. Lo segundo que requiere un labrador no solamente es trabajo arduo. Lo segundo, escucha esto, lo segundo que requiere un labrador es paciencia. Paciencia. Di conmigo paciencia, por favor. Paciencia. Y entonces ya trabajaste, ya hiciste la chamba dura y ya quieres los frutos, ya quieres cosechar. Pero tienes que esperar el tiempo. Que la lluvia caiga, que la planta crezca, que el fruto salga. Y a veces podar, abonar, cuidar. Y lleva tiempo. Estamos en una sociedad que no sabe esperar la recompensa. Y algunos ya de mi edad recuerdan que nos poníamos muy nerviosos con las computadoras 386. Y luego salieron las 486 y luego las Pentium. Y ya todo eso, ya, o sea, hoy le haces clic y no abre y ya te molestas y azotas el dispositivo, ¿no? O sea, somos una sociedad que hemos perdido por completo la paciencia con nosotros mismos, con los demás, con todos. Y queremos rápido el resultado, rápido la recompensa, rápido obtener lo que sea que queramos obtener sin dar tiempo y paciencia. Requiere mucho tiempo y requiere... Mira, si estás criando hijos, requiere tiempo y paciencia. Si tú esperas ver ya frutos bien espirituales en tus hijos y todo, o sea, requiere paciencia. Y de hecho, probablemente haya una edad en tus hijos donde creas que los perdiste. Que la siembra y así sembraste la semilla, araste el campo, sacaste la piedra, lo traías a la iglesia, orabas por él, le enseñabas, tomabas tiempo con él y echaste la semillita y todo eso y la regabas y no sale nada. Y entonces dices, no funcionó. Y diría el doctor James Dobson, paciencia, 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 porque si sembraste bien, si regaste bien, si abonaste bien, si cuidaste, va a salir el fruto. Imposible que no, va a salir el fruto, va a salir el fruto. Entonces es paciencia, paciencia. Santiago 5, verso 7, dice, por tanto, hermanos, ¿estás allí en esa descripción? Santiago 5, 7, ya tenemos pantallas, gloria a Dios. Sean pacientes hasta la venida del Señor. ¿Te fijas? Sean qué? Pacientes hasta que el Señor venga. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Entonces, ¿quién hace que esto suceda? El Señor, es Dios. Verso 8, sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen los unos de los otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción. ¿Ya viste de qué se trata la vida cristiana? Tomen ejemplo de paciencia y de qué? Aflicción. A los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por qué bienaventurados a los que sufrieron. Wow. ¿Han oído de la paciencia de Job? ¿Y han visto el resultado del proceder del Señor? Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Paciencia, paciencia, paciencia. Romanos 15, 20, Pablo hablando de esto.
Dice, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Ok, entonces la impaciencia que hizo a ese labrador, a un labrador, participar de la cosecha sin trabajar, participar de la cosecha ajena sin trabajar. Y eso también tenemos que recordarlo. Un fiel pastor debe predicar fielmente a sus ovejas. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 9. O sea, le está diciendo, nada más en el contexto para entender esto, le está diciendo Pablo, un labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Amén. ¿Estamos ahí? Y Pablo se estaba refiriendo en particular, estoy poniéndolo en el contexto, se estaba poniendo en particular que la iglesia tiene esa responsabilidad de sostener. Entonces dice, si quieres que la iglesia te sostenga, Timoteo, necesitas primero trabajar. Tienes la necesidad de que la iglesia te sostenga, tienes primero que trabajar. Suena lógico, ¿no? Entonces, 1 Corintios, capítulo 9, verso 7. Vayan rápidamente o si no, mírenlo en las pantallas por cuestión de tiempo. Dice así la escritura, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito esto, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. La aclaración está en el verso 11. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿No? Entonces, Timoteo, sí, pero trabaja, ¿no? Sí, pero trabaja. Y trabaja con paciencia, es lo que está diciendo, ¿no? Para que puedas cosechar y para que puedas también disfrutar no solamente el fruto de lo material, sino también el fruto de lo espiritual. Porque una de las cosas más hermosas en el ministerio y por lo cual muchas veces agarramos más aire para seguir adelante, es como decíamos ayer, estar sentados en primera fila viendo el fruto espiritual que Dios hace y cómo Dios restaura matrimonios, familias y cómo personas vienen a la fe y cómo la gracia de Dios es derramada en las personas y tú estás así, viendo los frutos colgar del árbol y dices, gloria a Dios, gloria a Dios. No, no solo el fruto material, también el fruto espiritual, ¿no? Entonces hay que labrar, la labranza es trabajosa, salen callos, sale sangre, puede traer muchas desilusiones, pero cuando ves el fruto, dices, gloria a Dios, valió la pena el trabajo y el esfuerzo. Timoteo, verso 7, considera lo que te digo y el Señor, Timoteo, te dé entendimiento en todo. Me encantó. Considera, es medita, es analiza las cosas, es discierne las cosas. Timoteo requería mucho discernimiento espiritual. Y sabes algo, yo lo necesito, todos lo necesitamos. Necesitamos discernimiento espiritual. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Verso 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Timoteo, acuérdate todo el tiempo, ten presente todo el tiempo. Pon tus ojos en Jesús, pon tus ojos en Jesús. Echa mano de la vida eterna. Enaltece, glorifica, honra.
aquel que dio su vida por ti en el Calvario. Vive para la gloria de Dios, ¿no? Vale la pena vivir para Jesucristo, aquel que resucitó entre los muertos, ¿no? Resucitado entre los muertos. Saben que la resurrección, y vamos entrando en tema para las siguientes semanas, la resurrección de Cristo era muy importante afirmar a Timoteo en esto. Es el centro de nuestra fe. 1 Corintios 15 habla mucho acerca de esto, no vayan allá, pero habla de que si Jesucristo no resucitó, entonces es vana nuestra fe y es en vano que estemos aquí sentados, porque no somos los más que los más dignos de conmiseración, pobres amigos que creen en alguien que no resucitó. Y entonces damos pena. Pero si Jesucristo resucitó, dejó la tumba vacía y ha prometido que todos los que le sigan los va a resucitar y vamos a estar con Él por la eternidad, entonces vale la pena vivir esta clase de vida. Porque un día va a aparecer el príncipe de los pastores ante nuestros ojos y nos va a tomar y nos va a llevar, y algunos ya estaban allá y van a regresar con el ejército, con miles de ángeles, a reinar con todo poder y con toda gloria. Es importante que Pablo le esté recordando esto a Timoteo, porque vamos a ver más adelante que aparecen falsos maestros que estaban hablando de que la resurrección ya había ocurrido, pero no era una resurrección física, sino que era una resurrección espiritual. Y entonces están diciéndole: Timoteo, ya la resurrección ya pasó, ya, o sea, ya cambia el speech, ya cambia la prédica, cambia el lenguaje, porque ya pasó. Y entonces Pablo empieza a introducir estas ideas de la resurrección. Verso 9, en el cual sufro penalidades. Otra vez, ok. Entonces este brother tenía un doctorado en sufrimiento. Este cuate tenía un doctorado en pruebas y en pruebas y en pruebas, ¿no? Por lo cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, ¿lo ves? Entonces, aunque esté aquí y aunque me traten así, ahí está predicando. Por tanto, conclusión, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Entonces, asoma ahí en su lenguaje Pablo un interés genuino por soportar las pruebas. Su interés real y genuino es por amor a los escogidos. Por amor a los escogidos no tiró la toalla Pablo estando en la cárcel, a punto de ser sacrificado. Por amor a los escogidos. Por amor a los escogidos no renunció. Si es que imagínate todo lo que estaba viviendo en la cárcel, ¿no? En una cárcel romana tenían todos los instrumentos de tortura y de calabozos húmedos y todo lo que te quieras imaginar. Ya no está en arraigo domiciliario y entonces está allí y sabe, también mi posición es la de un soldado que tiene esas características y que no renuncia aunque esté arreciando el fuego. Y hay una razón: por amor a los escogidos, por amor al pueblo de Dios, por amor al pueblo de Dios, Pablo podía soportar pruebas. Y ves cómo estos principios también aplican para cada uno de nosotros en donde sea que estemos. ¿Por qué no tirar la toalla aunque se ponga dura la batalla? Y si no estás pasando por pruebas, seguro vas a pasar. No. Y a lo mejor ahorita todo está bien. Pero es imposible que no hayan pruebas, que no hayan dificultades, que no hayan situaciones. Recordemos esto cuando vengan. Algunos de ustedes han pasado por situaciones de enfermedad, de familia, de todo tipo, cosas difíciles de soportar muchas veces. Y aquí están sentados y los ha sostenido Cristo. Es Cristo quien les ha sostenido, ¿no? Entonces ahí está Pablo poniendo ese soporte a Timoteo, ¿no? Esa es la razón, Timoteo, por la que puedo soportar estando en la cárcel, ¿no? Y sabes, yo creo que era una ilusión increíble en el corazón de Pablo que un día se iba a encontrar en el cielo con todas aquellas personas a las que él les predicó. Y entonces esto le motivaba: un día los voy a ver.
y vamos a estar cantando juntos en el cielo. Algún día, cada obrero, cada ministro, cada pastor, cada servidor fiel a Jesucristo verá el fruto de su trabajo y tendrá una corona o 2 o 3 para arrojar a los pies de Jesús. Y todos saben lo que eso significa, ¿no? Que ni merecíamos la corona, pero su gracia nos sostuvo y pudimos ser, sin entender cómo, soldados, administradores, atletas, campesinos, sin entenderlo. Su gracia nos permitió hacer eso, ¿no? Y eso, pues por eso soporto. Por eso soporto. ¿Tienes pruebas en tu matrimonio? ¿Dificultades en las que a veces quisieras tirar la toalla? Hay un principio importante aquí: fidelidad y soportar. Si tienes pruebas en tu matrimonio, déjame darte un consejo muy básico. Y eres cristiano, elimina de tu lenguaje la palabra divorcio. Más bien, incluye y recuerda la palabra soporto. Por amor a Cristo, por amor a los escogidos, soporto. Y así en cada batalla. En cada batalla en la que te sientas débil, ¿no? En cada batalla. Verso 11, ahí terminamos. Palabra fiel es esta. Fíjate otra vez el tema de la resurrección. Si somos muertos con Él, viviremos también con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Otra vez vuelve a aparecer en su lenguaje palabra fiel, algo que es confiable, algo que es seguro. Y esto es seguro y esto es confiable. Si llegamos a morir en Cristo, resucitaremos en Él. El cielo es seguro. Hay muchas cosas en las que confiamos en esta vida que son temporales, son pasajeras, pero el cielo es seguro. Seguro. El cielo es seguro, lo dije bien. Cristo abrió el cielo por nosotros. El velo se partió y tenemos acceso con libertad a Dios por Cristo, por Cristo. No ganamos, es por Cristo. No. O sea, tácitamente lo que está diciendo aquí es que en Cristo, mis queridos hermanos, tenemos la victoria asegurada. Es eso. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, otra vez la palabra, también reinaremos con Él. Y tú dices, vaya paradojas. La muerte conduce a la vida. ¿Lo ves ahí en el texto? Y el sufrimiento a reinar con Él en gloria. Eso es una paradoja. Sea el sufrimiento, algún día estaremos reinando con Él en gloria. Quiero citarlo a Pablo en este cierre. Nada más pongan atención en este cierre. Decía Pablo a los Corintios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Iglesia, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y les dice a los romanos, capítulo glorioso y brillante, Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas
Leemos juntos el 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si sufrimos con Él reinaremos. Si morimos con Él viviremos. Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿eres nacido de Dios? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Más que vencedores. Entonces, estamos en la cancha de fútbol, estamos con el equipo que es la iglesia. Hay un entrenador en jefe, un dueño del equipo, y ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y todo eso. Y en las gradas una gran nube de espectadores, y debemos despojarnos del peso y del pecado que nos asedia para jugar bien en la cancha, ¿no? Y entonces te pasan el balón, lo quieres bajar de pecho, quieres dar buenas jugadas. Si eres portero, quieres parar los goles, ¿no? Y entonces no quieres recibir goles. ¿Cuántos quieren recibir goles? Pues nadie, ¿no? Pero queremos meter goles. Y queremos dar el buen pase y tener visión de campo y muy hábiles y muy diestros y muy todo eso. Y sí, eso hay que estar intentando. Pero, el marcador final ya está. Ya está el marcador final. Y nadie puede evitar ese marcador. Cristo lo ganó por nosotros. Estamos en la cancha y hay que tratar de dar buen pase y parar el balón. Pero de todas maneras el marcador final ya está. Jesús le metió una goliza al diablo. Lo avergonzó y lo exhibió y lo dejó ahí arruinado por la tremenda goliza que le dio, resucitando de entre los muertos y triunfando en gloria y sentándose a la diestra del Padre. Entonces el marcador ya está. Pero mientras tanto, pues hay que procurar que no haya ni muchos goles y que tratemos así de dar buen pase, ¿no? Las primeras 4 características de uno que sirve fielmente a Dios. Buen administrador, lo que aprendió de otros, entonces ser fiel en enseñarlo a otros. Un buen soldado que es fiel a su comandante, que es disciplinado, que no se enreda con el mundo. Un buen atleta que lucha legítimamente sin hacer trampa. Un buen labrador que trabaja arduamente y es paciente. Amén. 4 características, vamos por 3 más siguiente domingo. Dios, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por lo que nos enseñas y que nos instruye a todos y nos da dirección y vida y esperanza. Y sabemos que tú venciste a la muerte y dejaste la tumba vacía, Dios. Y que hoy estás sentado a la diestra del Padre, reinando y gobernando con todo poder y con toda autoridad, y que has escogido por gracia a un rebaño, Señor. Aquí estamos, somos ovejas de tu prado, Señor. Y lo que orábamos al principio, queremos cerrar este tiempo pidiendo lo mismo. Ten misericordia de cada uno de nosotros, porque a veces no somos buenos administradores, porque a veces no somos tan atléticos, a veces no somos tan buenos soldados, Dios. A veces no aramos tan bien el campo, Señor. Entonces dependemos al 100 de tu fidelidad, Señor. De ti que eres fiel y que eres bueno, Señor. Y solo tú eres capaz, Señor, de hacer la obra en nuestros corazones. Nosotros lo único que queremos es permanecer en ti, Señor, y confiar en ti. Y sabemos que el fruto tú lo vas a dar. Sabemos que los resultados están en ti y dependen solamente de ti, Señor. Ten misericordia de mí y de cada uno de los que estamos aquí por amor
a tu nombre, precioso Señor. Y gracias también por tu provisión, Señor. Gracias por sostenernos, por sustentarnos de todas esas maneras que tú lo haces. Gracias por esas pantallas, Señor, aunque a lo mejor las aves las maltraten, el polvo las dañe, pero tú eres fiel, Señor. Y eso no es nada, pero gracias. O sea, sí es mucho, pero vaya, es lo que tú quieras, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por estos 13 años. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada uno de los que viene desde temprano, Señor, a servir a este lugar y lo hace para ti, Señor. Danos siempre motivos puros y rectos delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y bendice a todos los que se congregan en cualquier parte del mundo en este día en tu nombre. Tuya es la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.